Hoy, en la ciencia del agro, los invitamos a mirar de cerca una hoja, que decidió dejar de ser hoja. Esta no es una historia común, es la historia de un gen que cambió la estructura de una planta milenaria, un gen que transformó la agricultura, dividió a los genetistas y que viajó desde los campos fríos de Finlandia hasta los centros de investigación de Inglaterra, Polonia, Argentina y Estados Unidos. Este episodio está dedicado a Phyla, una mutación discreta que convirtió las hojas de la arveja en zarcillos. Pero como verán, Phyla es mucho más que una anécdota genética. Es una historia de persistencia, de ciencia hecha contracorriente y de una revolución silenciosa que se enredó, literalmente, con el curso de la historia agrícola en el siglo XX. Para entender esta historia, primero hay que saber de qué estamos hablando. En el mundo vegetal, las hojas son estructuras fundamentales, pero en las arvejas, en esas leguminosas humildes que han alimentado a la humanidad desde tiempos neolíticos, algo extraño puede ocurrir. Bajo ciertas condiciones genéticas, las hojas no se desarrollan como de costumbre. En lugar de desplegarse en foliolos, se transforman en zarcillos, estructuras delgadas y enrolladas, parecidas a filamentos que sirven para trepar y sostenerse. Esta transformación se debe al gen Phyla. Etimológicamente, Phyla viene del latín a, que significa sin, y phylum, que significa hoja. En otras palabras, sin hojas. El gen Phyla es recesivo. Esto quiere decir que su efecto solo se manifiesta cuando una planta hereda el alelo mutado de ambos progenitores. Si solo uno lo tiene, la planta seguirá formando hojas normales. Este patrón de herencia fue determinado gracias a los primeros cruzamientos y segregaciones observadas por genetistas en la década de 1960. Pero antes de ser reconocido, el gen Phyla ya había hecho su aparición. Casi como si la naturaleza quisiera hacer varios intentos simultáneos, aparecieron plantas Phylas espontáneamente en distintos puntos del mundo. Uno de los primeros casos documentados ocurrió cerca de Helsinki, en Finlandia, en la década de 1950. Allí un hombre llamado Väinö Kuhala observó algo inusual en su campo, una planta de arveja sin hojas. No era una planta enferma ni débil, al contrario, era alta, robusta, con estípulas normales, pero en lugar de hojas solo tenía zarcillos, un espécimen tan extraño que merecía ser preservado. Ese fue el primer mutante espontáneo Phyla conocido en la historia. Su genotipo era LE, AF y ST, es decir, tallo largo, sin hojas y estípulas normales. Kuhala documentó su hallazgo, pero no inició un programa de mejoramiento. Finlandia en ese momento no tenía la infraestructura para una empresa genética de este tipo. La historia de Phyla no se detuvo ahí. Cruzó las fronteras y llegó a la Unión Soviética. Allí, en 1953, la genetista Solovieva registró una variedad denominada Usatic 5, que resultó ser genéticamente idéntica a la planta de Kuhala. Usatic 5 fue la primera variedad registrada con el gen Phyla, pero no todo salió bien. La planta era demasiado alta y su rendimiento era bajo. Los agricultores soviéticos la rechazaron. Como diría después el genetista sueco Stig Blix, custodio del Banco Mundial de Germoplasma de Arveja, el mutante de Kuhala había sido rebautizado por los soviéticos, pero su esencia seguía siendo la misma, y su destino también, el fracaso. Ese sería el primer intento fallido de introducir Phyla en el fitomejoramiento, pero no el último. Más al sur, en Argentina, el genetista Goldenberg encontró un mutante Phyla en la variedad cuarentona. Esta vez no solo se reconoció la rareza de la mutación, Goldenberg le dio un nombre, y así nació el término Phyla, con el que hoy se conoce en todo el mundo. Fue también en ese momento que los investigadores Lamprecht y Goldschagg lograron mapear el gen Phyla en el cromosoma 1 y demostrar que era recesivo. Aunque en Argentina no se lanzó ninguna variedad basada en esta mutación, el escenario estaba preparado. Y entonces, desde el corazón de Europa del Este, llegó un nuevo intento. En la década de 1970, mientras en el mundo occidental la investigación avanzaba entre financiamientos y simposios, al otro lado del telón de acero, en Polonia, el genetista Julian Jaranowski tenía una idea radical. Usando radiación gamma, expuso semillas de arveja a 50 karat. En la generación posterior apareció un nuevo mutante Phyla. Era alto, con estípulas normales y sin hojas. Lo llamó Wasata y fue registrado en 1972. Pero nuevamente el sueño se desvaneció.
Era poco productivo y difícil de cosechar. La historia se repetía. Hasta que apareció Mitch Kielpinski, discípulo de Jaranovsky. Inspirado por Norman Borlaug y su Revolución Verde, Kielpinski decidió rediseñar la arveja. Cruzó guasata con variedades de tallo corto, incorporó el gen LE de tallo bajo y el ST de estípulas reducidas y además el FAS para agrupar las flores en la cima de las plantas. En 1972 encontró una planta especial. Tomó una foto, la etiquetó como R273 y la seleccionó para la reproducción acelerada. 3 años después, en 1975, registró la variedad Zoom, que era de tallo corto, a fila, con estípulas normales y era vigorosa. Zoom fue el primer gran éxito del Genafila. Recibió la licencia de producción comercial en Polonia y fue exportada a 12 países de la Comunidad Económica Europea, incluyendo el Reino Unido. Mientras tanto, en el Instituto John Innes de Inglaterra, Brian Snoad desarrolló la variedad Philby, una planta con los genes LE, AF y ST. Tenía buen porte, pero su rendimiento era bajo. La drástica reducción de las estípulas afectó la fotosíntesis. La variedad fue rechazada y así se selló el tercer fracaso del Genafila. A pesar del revés, Philby aportó datos valiosos y el intercambio científico, aunque limitado por la Guerra Fría, existía. Snoad y Kielpinski mantenían correspondencia, pero en 1984, cuando se celebró la Gran Conferencia Internacional en Nottingham, The Pear Crop Basis for Improvement, los polacos no fueron invitados. El telón de acero no solo separaba países, separaba laboratorios. Este término, acuñado durante la Guerra Fría, se refería a la división política, militar e ideológica entre Europa Occidental y los países bajo la influencia soviética en Europa del Este. A través de esta barrera simbólica, el intercambio de conocimientos y cooperación científica era severamente restringido. Sin embargo, el trabajo no se detuvo. En 1981, Kielpinski envió sus mejores selecciones a 3 científicos norteamericanos. La colaboración fue rápida, y hacia el año 2000 todas las variedades comerciales de arveja seca en Estados Unidos y Canadá ya eran semiafilas. Después del fracaso de Philby, el programa de Brian Snoad fue cerrado, pero su legado fue reconocido por el mismo Kielpinski, quien lo llamó coautor del PIA Grand Design. Esta expresión hace referencia a un esfuerzo internacional, aunque muchas veces no coordinado formalmente, en el que científicos de diferentes países a lo largo de varias décadas trabajaron en la reconfiguración morfológica de la planta de arveja. Su objetivo era claro: diseñar una planta más estable, más productiva y adaptada a las demandas de la agricultura moderna. Este diseño implicaba la combinación de genes como los afila, LE, ST y FAS, y la búsqueda del fenotipo ideal que pudiera revolucionar los sistemas de cultivo. Fue en muchos sentidos una carrera científica sin fronteras, marcada por logros, fracasos y descubrimientos compartidos a pesar de las barreras ideológicas y geopolíticas. En 1984, el Reino Unido comenzó a registrar variedades semiafilas, como Colt, Consort, Philly Green, pero Zoom ya era historia viva. Hoy, cuando vemos un campo de arvejas semiafilas erguidas y entrelazadas como una red viva de cooperación genética, estamos viendo más que una innovación agronómica. Estamos viendo el resultado de décadas de ensayo y error, de intercambio silencioso entre científicos separados por ideologías, idiomas y fronteras. El Genafila no solo transformó la fisiología de una planta, transformó la manera en que concebimos el diseño agrícola. Desde su aparición espontánea en Finlandia hasta el rediseño estructural en los laboratorios polacos y su consolidación en los campos norteamericanos. Esta historia nos recuerda que la ciencia no siempre avanza en línea recta, avanza en espiral, como los zarcillos de una arveja que buscan con paciencia el punto exacto a donde aferrarse. Y así, entre fracasos, descubrimientos y persistencia, el Genafila pasó de ser una rareza a convertirse en un símbolo de adaptación, ingenio y resiliencia. Porque detrás de cada planta hay una historia, y detrás de cada historia hay ciencia.